Lo que ha ocurrido en las últimas horas no es un simple titular de prensa del corazón, es un auténtico terremoto con epicentro en los juzgados y réplica directa en todos los platós de televisión. Y es que cuando el juez Emilio Calatayud, sí, el mismo que se ha hecho famoso por sus sentencias ejemplares y por no tener pelos en la lengua, decide romper su silencio sobre uno de los casos más mediáticos y enrevesados de los últimos años, sabes que algo grande está a punto de estallar. Y vaya si ha estallado. Porque sus palabras no han sido precisamente suaves. Al contrario, han sido un auténtico mazazo contra Rocío Carrasco y, de rebote, una inesperada redención para Rocío Flores, a la que por primera vez en mucho tiempo alguien ha llamado claramente por lo que muchos intuían, pero pocos se atrevían a decir, víctima. Sí, has leído bien. Víctima. Y no por parte de un juez cualquiera, sino de uno con prestigio, experiencia y el respeto de medio país. Lo que ha dicho Calatayud sobre esta historia que ya parecía agotada, ha reactivado un polvorín que llevaba meses acumulando tensión. Porque si hasta ahora el relato dominante nos presentaba a Rocío Carrasco como la madre incomprendida, la mujer maltratada por la vida, la heroína de una historia de sufrimiento y silencio, ahora la perspectiva cambia radicalmente. Porque lo que plantea Calatayud no es solo una crítica puntual, es una acusación directa, una mirada jurídica, cruda y sin adornos, sobre un caso que, según él, se ha contado de forma parcial y tremendamente injusta. Todo empezó con una entrevista publicada en un medio digital en la que Calatayud, sin pelos en la lengua, aseguró que le parecía inquietante cómo se había instrumentalizado el sufrimiento de una menor en referencia a Rocío Flores, para construir una narrativa televisiva que, lejos de buscar justicia, parecía más centrada en la venganza emocional. Y ahí es donde cae el primer misil. Porque si algo ha caracterizado la trayectoria mediática de Rocío Carrasco en los últimos años ha sido precisamente eso, convertir su historia familiar en un relato público, en un producto televisivo, en una especie de telenovela donde ella es la protagonista absoluta y todos los demás, antagonistas. Pero claro, cuando esa historia incluye a una hija menor de edad que ya ha pasado por un proceso judicial, por psicólogos, por terapias, la cosa cambia. Y lo que Calatayud viene a decir es muy claro. Cuidado con usar el altavoz de la tele para reescribir lo que ya está en los papeles del juzgado. Lo más fuerte de todo esto es que Calatayud no se queda en el análisis general. Va directo al grano. Habla de cómo la imagen pública de Rocío Flores ha sido manchada sistemáticamente durante años, sin posibilidad de defensa, sin derecho a réplica, con una crudeza que él considera inadmisible. Y ojo, no porque quiera blanquear lo ocurrido entre madre e hija, sino porque entiende que esa joven ya ha cumplido con la justicia, ha sido juzgada, y ha intentado reconstruir su vida sin entrar en el circo mediático. Sin embargo, la televisión no ha hecho lo mismo. La ha arrastrado una y otra vez, exponiéndola a una presión pública que, según él, rozaría el acoso institucionalizado. Por supuesto, estas declaraciones han sido un bombazo. Porque si alguien como Calatayud cuestiona públicamente la manera en que se ha gestionado el relato de Rocío Carrasco, ¿qué credibilidad le queda entonces a esa narrativa? ¿Dónde queda el testimonio emocional si un juez con experiencia lo desmonta desde lo jurídico y lo humano? La reacción en los medios no se ha hecho esperar. Algunos programas han optado por silenciar el tema. Otros, los más valientes o los más hartos de seguir el mismo guión de siempre, han abierto el melón. Y lo que ha salido de ahí es puro dinamita. Por primera vez en mucho tiempo, se está hablando abiertamente de la otra Rocío, la hija. No como enemiga, no como agresora, no como cómplice del maltratador. Sino como una joven marcada por una historia familiar extremadamente compleja, manipulada por adultos y utilizada como herramienta de batalla en una guerra donde nunca debió estar. Y eso, para muchos, es un alivio. Porque durante años, la figura de Rocío Flores ha estado secuestrada por una imagen pública distorsionada. Una chica que, guste más o menos, ha intentado rehacer su vida, que ha pedido perdón, que ha mostrado vulnerabilidad y que ahora, gracias a las palabras de Calatayud, recibe una especie de indulto moral. Y mientras tanto, Rocío Carrasco guarda silencio. Un silencio que cada vez pesa más. Porque cuando se trata de defender su versión, ella no ha tenido problema en aparecer en documentales, programas, entrevistas exclusivas. Pero ahora que su discurso empieza a tambalearse, que su versión se ve cuestionada por alguien con autoridad judicial, la respuesta ha sido el mutismo. Ni una declaración. Ni una réplica.
Solo rumores desde su entorno que aseguran que está muy afectada y que se plantea acciones legales. Pero claro, ¿acciones legales contra qué? ¿Contra un juez por opinar? ¿Contra la sociedad por empezar a dudar? La situación es delicada. Y lo sabe. Porque esto ya no es una batalla entre madre e hija. Esto se ha convertido en un juicio público sobre cómo hemos permitido, como medios, como espectadores, que una historia familiar se convierta en un espectáculo. Y lo que viene ahora es aún más tenso, porque hay muchos periodistas, colaboradores y figuras televisivas que apoyaron ciegamente el relato de Carrasco y que ahora están atrapados en su propio discurso. Algunos ya han empezado a recular. Otros, en privado, reconocen que tal vez se nos fue la mano. Y otros, simplemente, callan. Porque rectificar en televisión no es fácil. Pero cuando un juez pone el dedo en la llaga, hay que hacerlo. Y como si el mazazo de Calatayud no fuera suficiente, lo que ha venido después ha sido una reacción en cadena digna de una serie de Netflix. Porque sus palabras no solo han resonado en los medios, sino que han obligado a muchos a posicionarse. Y eso, en un mundillo tan políticamente correcto como el de la televisión, es una auténtica bomba de relojería. De pronto, tertulianos que llevaban años defendiendo a Rocío Carrasco con uñas y dientes han empezado a emitir pequeños matices. Ya no hablan de ella como la mujer más valiente de España, sino como una madre que lo ha pasado muy mal, pero que quizás se ha equivocado en algunos enfoques. Esa frase, quizás se ha equivocado, es clave. Porque marca el inicio de un cambio de guión. Uno que viene empujado por el desgaste del relato, por la presión de la audiencia y ahora también, por la intervención de un juez que no está metido en el salseo, pero que ha dicho lo que muchos llevaban tiempo pensando. Y claro, esta nueva visión también ha dado alas a figuras que estaban totalmente desaparecidas del mapa mediático. Rosa Benito, sin ir más lejos, ha reaparecido como un torbellino. En uno de sus últimos directos en redes sociales ha lanzado varias indirectas clarísimas, dando a entender que ya es hora de que se sepa toda la verdad. Que el relato de Rocíito no era tan puro ni tan desinteresado como lo vendieron. Y, como era de esperar, sus palabras han tenido más eco que nunca. Porque ahora hay una narrativa paralela que cobra fuerza. Una en la que Rocío Carrasco no es la heroína intocable, sino una mujer dolida, sí, pero también obsesionada con controlar el relato y blindar su versión de los hechos, aunque eso implique machacar emocionalmente a su propia hija. Por otro lado, la figura de Rocío Flores ha empezado a coger un peso inesperado. Programas como Fiesta, Vamos a ver o incluso Tardear, a pesar de la tensión interna, han comenzado a tratarla con un tono completamente distinto. Ya no se habla de ella como la agresora arrepentida ni como la hija manipulada, sino como una mujer que ha crecido bajo el ojo público, que ha aprendido de sus errores, y que ha sido víctima de un uso cruel e inmoral de su historia personal para alimentar el primetime. Incluso se ha vuelto a emitir aquella entrevista con Jorge Javier donde, entre lágrimas, hablaba de su madre sin rencor, con una mezcla de amor y dolor que ahora, tras las palabras de Calatayud, cobra otro significado. Un significado más humano, más empático. Porque al fin y al cabo, era una niña. Una niña metida en una guerra que no era suya. Lo más curioso es que, ante todo este maremoto mediático, ni siquiera los más firmes defensores de Rocío Carrasco se atreven a dar un paso al frente. Carlota Corredera, por ejemplo, guarda un silencio absoluto. Tan absoluto que empieza a ser sospechoso. Y es que ella, que fue la voz más fuerte en defensa del testimonio de la víctima, ha visto como todo su discurso comienza a hacer aguas. Porque defender a una mujer que denuncia malos tratos es una cosa. Pero defender a una madre que señala públicamente a su hija, ya juzgada, ya condenada, ya rehabilitada, sin ofrecerle nunca un espacio para el perdón, es otra muy distinta. Y entonces llega el momento de plantear la gran pregunta: ¿quién protege a los hijos cuando son las madres las que dañan? Porque esta historia ha roto todos los esquemas. Durante años se ha hablado de Rocío Carrasco como víctima de un sistema que no la escuchó. Pero ahora, con los nuevos ojos que propone Calatayud, muchos empiezan a preguntarse si no será también parte del problema. Si no ha habido un uso emocional, calculado, incluso vengativo de su historia para redibujarla como un personaje digno de lástima. Y eso, cuando se hace desde el foco de la televisión, con cámaras, edición y guión, pierde toda la espontaneidad. Se convierte en producto. En espectáculo.
El entorno de Rocío Carrasco, lejos de dar explicaciones, ha empezado a moverse en círculos. Fidel Albiac, que durante años ha sido su escudo mediático, ha intentado, dicen, hablar con responsables de prensa de Mediaset para controlar el impacto del asunto. Pero esta vez parece que no le han hecho caso. Porque en la cadena se empieza a respirar un aire distinto. Como si ya no interesara tanto proteger a Rocíito. Como si, en el fondo, algunos estuvieran aliviados de tener una excusa para dar por zanjado un relato que ya daba más problemas que beneficios. Y mientras tanto, los movimientos tras las cámaras no cesan. Se empieza a hablar de una posible intervención pública de Rocío Flores. No en un programa cualquiera, no como colaboradora. No. Se rumorea que podría conceder una entrevista exclusiva, pactada al milímetro, en un formato de máxima audiencia. Una entrevista donde, por primera vez, no tendría que defenderse, sino simplemente hablar. Contar. Compartir su verdad sin ser juzgada. Algo que, hasta ahora, parecía impensable. Si esa entrevista llega, y todo apunta a que sí, marcará un antes y un después. Porque la sociedad española lleva años escuchando un solo lado de esta historia. Y aunque ese lado removió conciencias y abrió debates necesarios, también dejó muchas sombras. Muchas preguntas sin respuesta. Y muchas personas señaladas injustamente. Ahora es el turno de equilibrar la balanza. Y en medio de todo este huracán mediático, Emilio Calatayud sigue en su papel. No ha retirado ni una coma de sus declaraciones. Es más, ha reafirmado que su intención no era generar polémica, sino poner sobre la mesa una reflexión que nadie estaba dispuesto a hacer. ¿Qué pasa cuando convertimos un drama familiar en una telenovela nacional? ¿Quién gana con eso? ¿Y quién pierde? Las respuestas no tardarán en llegar. Pero una cosa está clara, el relato único se ha roto. Y ya nada volverá a ser como antes. Y si todavía quedaban dudas de que este terremoto iba a cambiar para siempre la forma en que entendemos el conflicto entre Rocío Carrasco y su hija, en las últimas horas se han producido movimientos que ya no dejan espacio para la interpretación. La maquinaria mediática se ha girado. Por primera vez en años, la simpatía general no recae sobre Rocíito. Ahora, la figura que empieza a despertar compasión, reflexión y hasta admiración es Rocío Flores. Y esto, para quienes han estado controlando el relato desde el principio, supone una auténtica derrota estratégica, un cambio de paradigma que ya nadie puede frenar. Porque cuando un testimonio judicial como el de Calatayud rompe el dique, no solo entra agua, arrastra con todo. Y eso es lo que ha ocurrido. No han tardado en aparecer columnistas, juristas y hasta psicólogos que, con más o menos disimulo, han comenzado a respaldar su visión. Se han publicado artículos que revisitan el caso desde una perspectiva diferente. Se han viralizado clips antiguos donde Rocío Flores imploraba comprensión, incluso amor. Y se han rescatado fragmentos del documental de Carrasco que, sacados de contexto y en comparación con lo que ahora se empieza a visibilizar, resultan incómodos. Excesivos. Despiadados. Y es en este punto donde el relato de Rocío Carrasco empieza a crujir por dentro. Porque si algo le había permitido mantenerse en el pedestal mediático era la coherencia emocional. El yo siempre he dicho la verdad, el lo hago por mis hijos, el solo quiero justicia. Pero claro, cuando esa justicia habla, y lo hace para decir que tú podrías ser, también, parte del problema, el castillo se tambalea. Sobre todo si, como ocurre ahora, cada vez más personas se atreven a verbalizarlo. La audiencia está cambiando. Y ese cambio se refleja ya en los platós. Colaboradores como Isabel Rábago, Alessandro Lecchio o incluso Kiko Matamoros, tan cuestionables en muchos momentos, ahora parecen tener la razón que antes se les negaba. Porque fueron ellos quienes avisaron de los peligros de romantizar una historia contada por una sola parte. Fueron ellos quienes defendieron que lo de Rocío Flores no podía resumirse en una sentencia, ni mucho menos en una etiqueta. Y ahora, en pleno 2025, sus palabras han envejecido bien. Como un vino que al principio raspa, pero que luego deja buen sabor. Mientras tanto, Rocío Carrasco empieza a ser vista como un símbolo de algo que España ya no quiere ver en la televisión. El dolor perpetuado, la culpa proyectada, la herida sin cerrar convertida en contenido. Porque el público ha cambiado. Ahora quiere redención, quiere reconciliación, quiere evolución.
Y lo que ofrece Rocíito, con su eterna mirada al pasado, ya no engancha. Ya no conmueve. Es un disco rayado. De hecho, el dato más demoledor no lo ha dado ni Calatayud, ni un tertuliano, ni un informe psicológico. Lo ha dado el último estudio de audiencia interna de Mediaset. Según fuentes cercanas a la cadena, los contenidos centrados en Rocío Carrasco han perdido casi un 40% de seguimiento respecto al año pasado. En cambio, cualquier mención a Rocío Flores o a personajes antes considerados poco convenientes, léase Ortega Cano, Rosa Benito, Amador Moedano, dispara el interés y genera más conversación en redes. El mensaje es claro, la gente quiere el otro lado. Quiere saber qué hay detrás de tanto llanto en Prime Time. Y aquí es donde entra la parte más humana, y a la vez más dolorosa, de este nuevo escenario. Porque mientras Rocío Carrasco se atrinchera en su círculo de confianza, Rocío Flores ha decidido exponerse con dignidad. Ha aceptado entrevistas, pero sin morbo. Ha respondido con frialdad, pero también con empatía. Y sobre todo, ha hecho algo que su madre jamás ha intentado: pedir perdón. Sí, ella. La agresora. La joven que cometió un acto repudiable cuando era menor y que ahora, con 28 años, es capaz de mirarse al espejo y reconocer sus errores. Y eso, le duela a quien le duela, es evolución. Es madurez. Es humanidad. La sociedad, tan rápida para señalar, también tiene un corazón que late. Y cuando ve a una persona intentando reconstruirse, sin exigir comprensión, pero sin esconderse, suele abrirle una puerta. Esa puerta es la que ahora se le cierra a Rocío Carrasco. Porque su versión, tan pulida, tan calculada, tan editada, ya no encaja. Ya no emociona. Ya no representa. Los próximos meses serán decisivos. Desde la dirección de Mediaset se estudia la posibilidad de cortar definitivamente los lazos con ciertos contenidos vinculados a la narrativa Carrasco. Incluso se habla, con cautela, de cancelar una producción que estaba en marcha y que pretendía contar el siguiente capítulo del documental. Pero los vientos no soplan a favor. Ya no hay interés. Ya no hay confianza. Y, sobre todo, ya no hay espacio. El entorno más cercano de Carrasco, lejos de asumir esta realidad, empieza a cerrarse en banda. Hay una sensación de traición, de abandono. Pero la televisión es así. No hay lealtades eternas. Solo audiencias. Y cuando esas audiencias cambian, el negocio cambia. Rocío Carrasco, en su intento de ser eternamente escuchada, ha olvidado escuchar a los demás. Y ese es un error que ahora le pasa factura. Mientras tanto, la figura de Emilio Calatayud permanece intacta. No ha dicho más, no ha dado más entrevistas. Solo dejó su reflexión y se marchó. Pero lo que ha dejado atrás es un eco que todavía retumba en las redacciones, en las productoras y en los hogares de miles de españoles que, por primera vez, se atreven a mirar esta historia con otros ojos. Porque al final, no se trata de quien tiene más pantalla. Se trata de quien tiene más verdad. Y esa, ahora, está en disputa. Y con el escenario mediático completamente patas arriba, lo que estamos presenciando ya no es solo un giro en la narrativa, sino el principio de un ajuste de cuentas con todo un modelo de hacer televisión basado en el victimismo eterno, el sentimentalismo extremo y la manipulación emocional como combustible de audiencia. Porque lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco y Rocío Flores no es solo un caso familiar elevado al estatus de mito televisivo, es el reflejo de cómo la industria ha alimentado durante años una sola voz, una sola verdad, y cómo ahora, tras la irrupción de una figura incontestable como Emilio Calatayud, ese castillo de cristal comienza a resquebrajarse desde los cimientos. Y lo más brutal de todo es que no hay marcha atrás. Porque cuando el discurso se rompe, ya no se puede volver a pegar como si nada. Lo que antes eran certezas, Rocíito como madre dolida y víctima absoluta, ahora son preguntas abiertas. ¿Por qué nunca mostró empatía hacia su hija? ¿Por qué construyó un relato que demonizaba sin matices a una adolescente? ¿Por qué necesitó convertir su drama personal en una saga televisiva sin final? Las respuestas, por ahora, no llegan. Pero lo que sí llega es un nuevo sentir general que se hace cada vez más fuerte. Rocío Carrasco no puede seguir ejerciendo el papel de mártir sin cuestionamiento. No cuando hay tanto dolor alrededor que también merece ser contado. En los últimos días,
incluso perfiles que parecían intocables dentro del circuito mediático de la defensa carrasquista han comenzado a admitir que quizás se cometieron errores. María Patiño, en uno de sus programas, dejó caer que hay cosas que, viéndolas ahora con perspectiva, chirrían. Unas palabras que en otro momento le habrían costado el despido y que ahora son recibidas con asentimiento. Porque lo que está ocurriendo no es solo una caída de popularidad, es una revisión pública, colectiva, de cómo se construyó un relato que ha terminado siendo más perjudicial que sanador. Y mientras todo esto ocurre, hay algo que resulta inevitable. El público ya no compra el victimismo selectivo. Quiere profundidad, quiere contexto, quiere versiones. Ya no sirve con una mujer llorando ante la cámara. Quiere saber qué pasó detrás de esos años de silencio, por qué una madre no ha hecho ni el más mínimo intento de acercarse a su hija tras el conflicto, por qué se han utilizado los medios para perpetuar un juicio moral contra una joven que, guste o no, ya ha pagado por su error. Rocío Carrasco no ha ofrecido esas respuestas. Y eso le está pasando factura. Pero si alguien ha entendido este nuevo código, es Rocío Flores. Y aquí viene lo realmente potente. Su posible regreso a la televisión no será como colaboradora esporádica, ni como la hija de. Las productoras están cocinando algo más grande. Se habla de un especial documental, de un formato donde, por primera vez, pueda contar su historia sin cortes, sin edición emocional, sin lágrimas forzadas. Solo hechos. Solo verdad. Y si eso ocurre, y todas las señales apuntan a que sí, será el golpe definitivo al relato de su madre. Porque una vez que la otra versión se escucha en igualdad de condiciones, el equilibrio se rompe. Y lo que queda es una verdad compartida, compleja, con grises. Justo lo que la televisión necesita ahora. Los sectores más afines a Rocíito ya están preparando la defensa. Algunos insisten en que todo esto es parte de una campaña para desacreditar a las mujeres que alzan la voz. Pero ese discurso, que en su día fue revolucionario, hoy suena hueco, repetido, desgastado. Porque no se trata de silenciar a una mujer. Se trata de dejar hablar a todas, incluyendo a aquellas que durante años han sido apartadas por no encajar en el relato oficial. Y ese es el gran giro de guión que nadie vio venir, que la verdadera revolución televisiva no iba a ser emocional, sino equilibrada. Y mientras tanto, en los despachos de Mediaset, la consigna es clara: se acabó el blindaje. A partir de ahora, quien quiera exposición tendrá que aceptar el cuestionamiento. Se acabaron los discursos unidireccionales, las producciones temáticas diseñadas para ensalzar una sola figura. Lo que viene es pluralidad. Y eso, por mucho que duela, no le favorece a Rocío Carrasco. De hecho, ya se habla de un cambio radical en la programación de otoño. Nuevos formatos, nuevas caras, nuevas voces. Y el nombre de Rocío Carrasco no figura entre los primeros candidatos. ¿Significa eso que será expulsada definitivamente del circuito televisivo? No necesariamente. Pero sí significa que ya no será el centro. Ya no será la voz única. Y eso, para alguien que ha construido todo su discurso desde el protagonismo absoluto, es casi peor que el olvido. La historia, por tanto, entra en una nueva fase. Una fase donde ya no hay intocables. Donde cada versión tendrá su espacio. Donde la justicia, televisiva y emocional, ya no será dictada por una sola persona llorando ante la cámara, sino por el contraste, el debate y, sí, la experiencia. Porque si algo ha demostrado todo este terremoto es que el tiempo, tarde o temprano, pone cada cosa en su sitio. Y en ese sitio, hoy por hoy, Rocío Flores está de pie, intentando reconstruirse. Mientras Rocío Carrasco, por primera vez en años, empieza a quedarse sin guión. Y llegamos al momento decisivo, al punto donde las cartas ya están sobre la mesa y nadie puede fingir que no ha visto lo que está pasando. Lo de Rocío Carrasco y Rocío Flores ya no es solo un enfrentamiento madre-hija con réplicas mediáticas, es el símbolo de cómo la televisión ha utilizado el dolor real como moneda de cambio y de cómo, por fin, empieza a haber consecuencias. Porque cuando hasta un juez de la talla de Emilio Calatayud se atreve a levantar la voz y cuestionar el relato predominante, lo que ocurre después ya no es una polémica, es una ruptura. Una ruptura con años de narrativas unidireccionales, con formatos diseñados para emocionar sin cuestionar, con la idea de que solo una persona puede llevar la bandera de la verdad. Rocío Carrasco ha sido durante años ese tótem,
esa voz sagrada que no podía ser contradicha. Pero ese tiempo ha terminado. Y ha terminado no con insultos ni con gritos, sino con hechos, con datos, con palabras serenas pero demoledoras. La reflexión de Calatayud ha abierto una puerta que no se puede volver a cerrar, la de la duda razonable, la del matiz, la de la necesidad de escuchar también a quienes, hasta ahora, fueron tratados como enemigos o villanos. Y es aquí donde Rocío Flores emerge como un personaje inesperado. No porque no estuviera, sino porque nunca se le permitió estar en igualdad de condiciones. Se la juzgó, se la expuso, se la redujo a un episodio de su adolescencia y se le negó sistemáticamente el derecho a ser escuchada. Ahora, por fin, ese derecho empieza a materializarse. Y con él llega una nueva narrativa, más real, más humana, menos polarizada. Porque, aunque a muchos no les guste, Rocío Flores también ha sufrido. También ha llorado. También ha pedido perdón. Y, sobre todo, también tiene derecho a contar su historia. Y en esa historia, la figura de Rocío Carrasco se tambalea. Porque el silencio que mantiene ya no es el de quien espera con prudencia. Es el de quien no sabe cómo responder. Sus aliados, cada vez más escasos. Sus intervenciones, cada vez más calculadas. Y su discurso, cada vez más hueco. La mujer que un día fue símbolo de resiliencia y valentía, hoy aparece como una figura desconectada, encerrada en una narrativa que ya no conmueve como antes. Y eso, en televisión, es el principio del fin. Lo que viene ahora es terreno nuevo. La televisión ha aprendido, a la fuerza, que el dolor humano no puede convertirse en espectáculo sin consecuencias. Que no se puede construir una heroína a costa de silenciar a una hija. Que el feminismo no puede utilizarse como escudo para evitar la crítica. Y que la audiencia, por mucho que se conmueva, no es tonta. Puede llorar contigo una vez, incluso dos. Pero a la tercera, empieza a preguntarse qué hay detrás de tanto drama. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El relato de Rocíito ya no da para más. Su ciclo ha terminado. Y en su lugar se abre la posibilidad de una nueva etapa en la televisión del corazón, una donde todas las voces sean escuchadas, donde el foco no esté siempre en la lágrima más grande, sino en la verdad más completa. Y esa verdad, por dolorosa que sea, exige mirar a Rocío Flores con otros ojos. No como la hija que pegó, sino como la joven que creció entre gritos, juicios y cámaras, y que hoy, con todo en contra, está intentando reconstruirse sin destruir a nadie. Y es aquí donde el público también tiene su papel. Porque si hemos llegado hasta este punto, ha sido gracias a quienes han empezado a levantar la voz. A los que han dicho ya basta, a los que se han atrevido a mirar más allá del discurso oficial. A los que han entendido que en toda historia familiar hay muchas verdades, muchas heridas y mucha responsabilidad compartida. Y que el verdadero valor no está en llorar en plató, sino en tener la humildad de pedir perdón y la valentía de cambiar. Así que ahora, la pregunta no es qué pasará con Rocío Carrasco. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para una televisión que no nos lo dé todo masticado? ¿Una televisión donde las víctimas también puedan ser victimarias? ¿Una televisión donde la emoción no sustituya al pensamiento crítico? Desde la fábrica de salseo lo tenemos claro, el tiempo del relato único ha terminado. Y lo que viene ahora es mucho más interesante.